Hablemos de sobrepeso. El 44% de los españoles reconoce haber aumentado de peso durante el confinamiento. El exceso de peso es uno de nuestros grandes problemas y en multitud de ocasiones empieza en la infancia. Los datos, de nuevo, lo demuestran. Fíjense, 4 de cada 10 niños de entre 6 y 9 años sufre exceso de peso. De estos, el 23% está en niveles de sobrepeso y el 17% padece obesidad. Hablando de sobrepeso en adultos, de nuevo somos una España en pequeñito. Fíjense en los datos. Se calcula que más del 50% de la población adulta en Aragón tiene exceso de peso y más de 160.000 personas sufren obesidad. Tengo un trabajo muy sedentario porque trabajo en el ordenador todo el día, soy informático y yo me levantaba, me sentaba en el ordenador y me tiraba 12 horas sin levantar el culo, nada más que comiendo marranadas. O sea, me podía comer 6-7 regalices al día, 2 Coca-Colas, 4 o 5 puñados de Kikos o cualquier cosa que pasara por delante mío. Pues lo que me llevó a ir al nutricionista fueron mis problemas de rodilla, porque pesaba mucho y de crío me fastidié el cruzado y entonces al final con tantos kilos me costaba subir escaleras y me molestaba mucho. Tenía que cambiar para poder tener una buena salud. He perdido 22 kilos. Este es el pantalón que uso para estar por casa, que es cómodo, que es de los viejos, sin mirar todo lo que sobra actualmente. Lo que más me ha costado cambiar ha sido el hecho de no picar entre horas y sobre todo el hecho de pensar si realmente tengo hambre o es simplemente gula. Mi objetivo actual es mantenerme en el peso en el que estoy, como mucho subir un par de kilos hasta los 100 kilos y por eso sigo yendo a algunas revisiones al nutricionista para que me vaya guiando y que no se descontrole hasta que se convierta en un hábito total y completo. Hola Rafa, ¿qué tal? Hola Cris. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal este mes? ¿Cuántas novedades me traes? Bueno, no me puedo quejar, lo que pasa es que el sábado fue el cumpleaños de la jefa y ya sabes. Pues, ¿sí? Sí, pinchamos un poco todas las ruedas del coche. Bueno, pero eso es lo normal, ¿no? En algún evento puntual, lo que decimos siempre. Bueno, pues un poco repasando todo lo que me comentaste en la primera consulta, ¿vale? Lo que más vemos, sobre todo cambio, es en el desayuno en mitad mañana, porque yo tengo apuntado por aquí que tomabas media bolsa de frutos secos, ¿cierto? 2 natillas, 15 regalices, lo mismo para merendar, porque más o menos era el mismo... Sí. En una semana lo más recomendable de perder es medio kilo, ¿vale? Aunque hay algunos casos que cuando sobra un poquito más de peso puede ser llegar hasta 1 kilo. Los objetivos se suelen fijar a largo plazo, más o menos en torno a 1 año o así, aunque sí que es cierto que recomendamos en consulta fijar unos más intermedios, pues medio o corto plazo, para conseguir motivarnos un poquito más con el cambio. Sí que es cierto que hay un mito muy extendido que dice que hay que hacer 5 comidas al día, pero es lo que decimos, un mito. El número de comidas al día hay que individualizarlo al máximo. Hay personas que hacen 3 comidas, hay personas que hacen 2 comidas, depende mucho de cada caso. Pues soy Rafa, de peso está en 98 kilos, la cantidad de masa muscular son 50,5 y la cantidad de grasa 10,1 kilos. Así que muy bien, Rafa. Vamos Gracias. a ver qué tal el resto de pliegues. Los productos light no son recomendables en pérdida de peso porque nos hacen, en primer lugar, comer mucha más cantidad de lo que comeríamos de un producto original y, en siguiente posición, tampoco nos sacian ni llevan tanta cantidad de vitaminas, porque cuando quitamos la grasa del alimento, pues también nos llevamos esas vitaminas que están disueltas en la grasa. Bueno, Rafa, pues todo perfecto, continuamos con lo mismo que hasta ahora, ¿vale? Perfecto. Y nos vemos dentro de un mes a ver cómo ha evolucionado la cosa. Muy bien, pues nada, me marcho a entrenar, luego nos vemos. Venga, que vaya muy Hasta luego, bien. Cris, Hasta luego. gracias.
Esta es Anabel, mi pareja, que también ha venido conmigo a la nutricionista. Y bueno, entrenamos rugby y crossfit juntos. No he perdido tanto como Rafa, yo he perdido 5 kilos, el cuerpo de la mujer va a su rollo. Y nada, y empecé con Chris fundamentalmente porque hacemos mucho deporte, como ha dicho Rafa, hacemos crossfit, rugby, y físicamente no se notaba. Y además, sí, hacemos mucho deporte y qué cansados estamos, pero no sé, como que nos faltaba un poquito más de eficacia en la alimentación. Y bueno, ahora me encuentro muchísimo mejor, las sesiones de CrossFit y de rugby son más eficaces y nada, y estoy genial. La combinación de alimentación y deporte ha hecho que tenga una vida mucho más saludable. Let's go!